Hoy vamos a hablar de ese gran hacedor de milagros que nunca ha cambiado, porque Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Él nunca ha cambiado, siempre ha sido igual, siempre ha tenido lo que ha tenido y Él está con nosotros esta mañana. Tenemos un Dios todopoderoso, un Padre todopoderoso, un Señor todopoderoso, un Espíritu Santo todopoderoso que está con nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todo lo que nosotros leemos respecto a Jesucristo, todo lo que leemos aquí en este libro, no ha cambiado. El registro de Él y de lo que Él hace está aquí en este libro. Y lo que usted ve aquí, lo que usted lee aquí que Él es y que Él hace, eso nunca ha cambiado, porque Él es el mismo. Vamos a ver 4 aspectos que demuestran esta gran verdad acerca de que Jesucristo no ha cambiado y que Él es el mismo siempre. Lo primero que vamos a ver es que su ministerio nunca ha cambiado. El ministerio de Jesucristo no ha cambiado. Hoy en día todo cambia. La cultura cambia, el transporte cambia a través del tiempo. Antes eran unos carros durísimos de manejar, y luego vinieron los carros de marchas, luego los carros automáticos, ahora ya salieron los carros eléctricos. Hoy en día todo cambia, a través del tiempo todo va cambiando. Cambian las costumbres, las religiones cambian. Hay un montón de religiones en el mundo y la que nosotros más conocemos de las religiones del mundo ha venido teniendo cambios. Hoy aceptan una cosa y mañana aceptan otra diferente y hacen un cambio. Todo va cambiando en este mundo. Hasta los predicadores cambian. He visto predicadores cambiar y tiene uno que cuidarse para no cambiar, ¿verdad? Pero yo he visto predicadores cambiar. Yo conocí un predicador hace muchos años que lo admiré mucho, pero lo vi cambiar a través de los años, de esos muy reconocidos internacionalmente, y lo vi cambiar a través de los años y al final de cuentas terminé dudando de su vida y de sus enseñanzas. Comenzó bien, pero cambió. Y en este mundo todo cambia. Pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 23. Todo cambia, pero el ministerio de Jesucristo nunca ha cambiado. Es el mismo ministerio. Lo que vamos a ver es lo que está registrado en su palabra y vamos a ver que su ministerio y diferentes aspectos acerca de él son iguales hoy que en el pasado. Su ministerio no cambia. Ese es el primer punto. Mateo 4:23 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ese es el ministerio de Jesús. Vean el ministerio de Jesús. Una vez que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, Él comenzó su ministerio. Y Él comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios en todas las aldeas y ciudades. Y mientras Él iba predicando el evangelio del reino y Él iba enseñando, también Él iba sanando a los enfermos, Él iba liberando a los endemoniados, sanando a los lunáticos. Y dice que todos eran sanados. Ese es el ministerio de Jesucristo. Ese es el registro que nosotros tenemos en la palabra del ministerio de Jesús. Y como Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, ¿qué creen ustedes? Que su ministerio ha cambiado. Entonces, ¿qué hace Jesucristo hoy en su ministerio? Es su ministerio. A eso vino Él, para eso vino Él. Y como Él es el mismo de ayer. No hay ninguna diferencia. ¿Qué sigue haciendo Él hoy? Él envió su Espíritu Santo a nosotros que lo seguimos a Él, que hemos creído en Él. Y nosotros
por medio de su Espíritu, porque no somos ni siquiera nosotros los que hablamos, sino que es el Espíritu de Cristo el que habla en nuestra vida. Él sigue enseñando. Es el ministerio de Jesús que sigue funcionando y operando a través de nosotros y en medio de nosotros a través del Espíritu, porque su ministerio no cambia. Cuando Salomón, en los tiempos de Salomón, la reina de Saba, una reina, viajó durante semanas porque oyó acerca de la sabiduría de Salomón. Y dice que viajó durante mucho tiempo y a través de grandes distancias para llegar a encontrarse con Salomón, para oír, porque a ella le contaron de la sabiduría que tenía Salomón. Y ella quiso ir a escuchar aquellas enseñanzas de Salomón. Que nosotros tenemos muchas de esas enseñanzas de Salomón en los Proverbios. Hay algunos libros ahí que son de Salomón. Y aprendemos cosas respecto a lo que sucede debajo del sol. Dios le dio una sabiduría a Salomón. Pero Jesucristo dijo un día a algunas personas que tuvieron oportunidad de escucharlo: la reina de Saba va a testiguar contra ustedes. Porque ella viajó grandes distancias, se esforzó para escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice Jesús, y he aquí, refiriéndose a él, dice, y he aquí más que Salomón. Las palabras de Jesús, la verdad que vino de parte de Dios, que nos dio a conocer a través de las enseñanzas que salieron de la boca de Jesucristo y por el Espíritu de verdad, Espíritu Santo. Y su ministerio no ha cambiado. Hoy no tenemos que añorar haber estado aquel día allá con los discípulos cuando Jesús enseñó el sermón del monte, el famoso sermón del monte, las bienaventuranzas. No tenemos que añorar haber estado allá, porque hoy estamos en su presencia. Y por su Espíritu y por su palabra, hoy tenemos la oportunidad de escucharlo igual. Su ministerio no ha cambiado. Pero él no solo enseñó, él también sanó. Él sanó a todos. Él sanaba a todos los enfermos, echaba fuera a los demonios, quitaba las dolencias. Ese era su ministerio y ese sigue siendo el ministerio de Jesús. Su ministerio no ha cambiado, porque Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Si quitamos los milagros del ministerio de Jesús, ¿qué nos quedaría? Su ministerio consistió en enseñar la verdad de Dios. Pero también esa verdad de Dios fue confirmada a través de los milagros y maravillas que él hacía, a través de la manifestación de su poder. Si quitáramos los milagros del ministerio de Jesús, lo que nos quedaría sería una religión muerta. Por eso nosotros no podemos conformarnos con menos que lo que está registrado en su libro, porque él no cambia. Su ministerio sigue siendo exactamente igual. Por medio del Espíritu Santo, él está presente en medio de nosotros. Amén. Lo que él vino a hacer, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que él venga por segunda vez por nosotros. Él es el mismo. Ese gran hacedor de milagros sigue siendo igual. Él vino para limpiarnos. Él vino para perdonarnos. Él vino para quitar nuestros pecados. Él vino también para sanarnos. Él vino para quitar las dolencias. Él vino a ayudarnos. Ese es su ministerio. En Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo una cosa y la sigue diciendo. Él dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. ¿Saben que Jesús está trabajando? Porque su ministerio está activo. El Señor Jesús está trabajando. Aquí donde estamos, Él está trabajando. El Padre está trabajando hoy, hermanos. Y trabaja todos los días, de lunes a domingo. Él no descansa. Jesús lo dijo, y lo dijo un sábado. Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús está trabajando, porque Él tiene un ministerio. ¿Saben cuál es el trabajo más grande y más importante para el gran Dios Todopoderoso? ¿Saben en quién ocupa el Señor ese poder, esa energía, todo lo de Él? Principalmente, ¿en qué y en quiénes está trabajando? Dígalo usted, en mí.
Él está trabajando en mí. Jesús lo dijo porque Él tiene un ministerio. Y Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo hasta hoy. Y Él es el mismo y sigue trabajando. Él sigue moviéndose en nuestra vida. El principal trabajo de Dios está en nosotros. ¿Saben por qué? Porque como papá, ¿para quién trabaja usted principalmente? Para los hijos. Los que todavía no son papás un día lo van a entender. Pero uno como padre, uno trabaja principalmente para los hijos. Y eso es lo que Dios está haciendo. A través de su Espíritu y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, está trabajando. Su ministerio es el mismo. Él sigue trabajando para que nosotros conozcamos la verdad. Él sigue trabajando para que nosotros seamos sanados, para que nosotros seamos aliviados, para que nosotros seamos bendecidos. Segunda cosa que nos demuestra que Jesucristo es el mismo, es que el poder de Jesús no ha cambiado. El ministerio de Jesús no ha cambiado, pero el poder de Dios tampoco ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Es el mismo poder que Él siempre ha tenido. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28, cuando Él había resucitado, Él les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder. Jesucristo no ha cambiado. Su poder es maravilloso, es grande. Y Él les dijo, toda autoridad me ha sido dado, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y por esto vayan y prediquen el evangelio. Y yo estoy con ustedes. Lo que Él les estaba diciendo es, yo tengo todo el poder y yo voy a ir con ese poder, yo voy a estar con ustedes y me voy a manifestar. El poder de Jesucristo no ha cambiado. Y ese poder de Dios siempre ha sido igual y nunca va a cambiar. Porque cuando Dios, en el principio, cuando Dios el Padre abrió su boca y dijo, se ha hecho el sol. ¿Ven ese sol que hoy está calentándonos y alumbrándonos? Ese sol por el cual estamos vivos y ni siquiera podríamos estar vivos, nos hubiéramos congelado. Ese sol fue hecho cuando Dios, el Padre, abrió la boca y salió la palabra. Y la palabra es Jesucristo. Porque dice la Biblia que el verbo, la palabra de Dios, fue hecha carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesucristo, pero esa palabra fue la que creó el sol. Es decir, ¿quién hizo el sol? Jesucristo. Dice que todo por Él fue hecho y para Él. Y esta tierra aquí, donde estamos parados, Jesucristo la hizo con su palabra. Él mismo es la palabra. Y ese poder de Dios nunca ha cambiado. Y Él tiene toda la autoridad y todo el poder en el cielo y en la tierra. Voy a mencionarles algunas de las cosas donde vemos que el poder de Jesucristo nunca ha cambiado. Porque Él es el Hijo de Dios y Él se sentó a la diestra del Padre. Pero Él tiene todo el poder. Y Él manifestó ese poder cuando Él le habló al mar. ¿Y qué pasó? La tormenta se calmó. Él partió unos pocos panes y unos poquitos peces y alimentó una multitud. Él caminó sobre las aguas y las aguas lo sostuvieron. Él le habló a los muertos y los muertos se levantaron. Le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó. Le dijo a aquel niño, al hijo de aquella viuda, un muchachito que había muerto, él detuvo el funeral y le dijo al niño, levántate. Y el niño se levantó. Una sola palabra o una sola frase y la carne de los leprosos fue limpia. Una sola palabra y los endemoniados fueron libres. Él le habló al paralítico y el paralítico se levantó. Es el poder de Dios. Un solo toque del maestro y los ojos de los ciegos recibieron la vista. Una sola palabra y la fiebre de la suegra de Pedro fue quitada. Y una sola palabra y la enfermedad más grande del ser humano, que es el pecado, desaparece. Vamos a leer esa parte. Vaya a Lucas capítulo 7. Yo estoy hablándole del registro del poder de Dios que está aquí en la palabra.
lo que está registrado aquí acerca del poder de Dios, que nunca ha cambiado, que sigue siendo igual. Dice Lucas 7:37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Unas cuantas palabras del gran hacedor de maravillas, del gran hacedor de milagros, y la enfermedad más grande del ser humano desaparece. Es la obra de Dios. Es el poder de Dios que actúa en nuestra vida para quitar nuestro pecado. Nos perdona, nos quita el pecado, nos limpia y nos hace nuevos. El poder de Jesucristo nunca ha cambiado. Leí algunos testimonios más recientes y vi uno de un musulmán paralítico que estuvo paralítico durante 30 años y él creyó en Jesús. Y después de ser paralítico durante 30 años, él fue curado. Porque el poder de Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Su poder es exactamente igual. Nosotros hemos visto milagros y el Señor es el mismo y nosotros debemos creer en su poder. Debemos creer en su amor. Debemos creer que Él está presente en medio de nosotros. Hermanos, una sola palabra y la lepra, que es como el cáncer, desaparece. Un solo toquecito y los ojos de los ciegos eran abiertos y son abiertos. Porque es el mismo poder, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Nada ha cambiado. Nosotros hemos visto el poder de Dios. Hermanos, cuando uno le cree al Señor, su poder actúa porque es real y verdadero. Y Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad aquí en este lugar. Aquí donde estamos, Él tiene poder y Él tiene autoridad en nosotros, en nuestras vidas. Solamente crea. Número 3. La tercera cosa que demuestra que Jesucristo es el mismo es que sus enseñanzas nunca han cambiado. Dice Juan capítulo 7, versículo 46. En el 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos y estos religiosos de aquel tiempo mandaron unos alguaciles, unas autoridades, los mandaron a capturar a Jesús. Y los alguaciles llegaron y Jesús estaba enseñando. Se pararon a oírlo y escucharon sus palabras. Ellos iban a capturar a Jesús, pero se pusieron a oírlo y dieron media vuelta y se fueron después. Y llegaron y los fariseos eso le preguntan, ¿y por qué no trajeron a Jesús? No, es que nunca hemos oído un hombre hablar así. Nunca hemos oído unas enseñanzas como esas que escuchamos. Nunca.
porque nunca nadie ha hablado como Jesús. Nunca nadie ha enseñado como Jesús. Sus enseñanzas son las enseñanzas más tremendas, más preciosas, más poderosas, más maravillosas. Nunca un hombre ha hablado como Jesús. Él enseñó muchas cosas. Y esas cosas que Él enseñó están registradas aquí. Escucha algunas de esas cosas. Él nos enseñó que el Dios verdadero y viviente es nuestro Padre. Él fue el que nos enseñó que el Dios verdadero, el Dios vivo, es el Padre de todo aquel que cree en Jesucristo. Eso salió de la boca de Jesús. Él nos enseñó y Él nos dijo: tened fe en Dios. Tengan fe en Dios. Él fue el que nos enseñó eso. Si Él no lo hubiera enseñado, usted no lo sabría. Yo no lo sabría. Que hay que tener fe en Dios. Él fue el que nos enseñó que hay que nacer de nuevo. Gran enseñanza. Que nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo. Que hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Él nos enseñó diciendo: no tengas temor, cree solamente. No tenga temor. No importa lo que usted esté enfrentando. Jesús nos dio esa gran enseñanza: no tengas temor, ten fe. No le tenga miedo a nada. No tenga miedo a las circunstancias. No le tenga temor a la enfermedad. No tenga temor al futuro. No tenga temor al porvenir. No tenga temor a la muerte. Porque ni siquiera morimos cuando estamos en Cristo. Lo que hacemos es que dormimos y trascendemos a su presencia. No viva con temor. No tenga temor, tenga fe. Él fue el que nos enseñó. Él nos enseñó que si puedes creer, todas las cosas son posibles. Al que cree, todo le es posible. Él nos enseñó que si tienes fe como un granito de mostaza, nada te será imposible. Que si tienes fe como un granito de mostaza, puedes hacer cosas grandes. Puedes declarar cosas grandes y alcanzar cosas grandes. Cosas grandes con un granito de mostaza, porque Él dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, no solamente van a hacer algo pequeño como eso que acabé de hacer. Les dice a los discípulos que maldije esa higuera y le dije: nadie nunca jamás comerá fruto de ti. Y al día siguiente amaneció seca. Pero Jesús les dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, no van a hacer esto. Esto es mínimo. Se ocupa una milésima del granito de mostaza para secarla, de fe, para secarla la higuera. Pero con la fe del tamaño de un grano de mostaza, le pueden decir a las montañas: quítate y échate en el mar, y les obedecerá. Él fue el que nos enseñó eso. Esas son sus enseñanzas y siguen siendo las mismas hoy. Él también nos enseñó y Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Porque Él dijo: yo voy al Padre, y Él nos envió su Espíritu y Él está en nosotros. Él también dijo: estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Son grandes y preciosas enseñanzas. Claro, aquellos hombres llegaron sin Jesús, los alguaciles, y dijeron: nunca hemos oído a nadie hablar así. ¿Usted ha oído a alguien hablar como Jesús? ¿O nosotros que repetimos sus palabras? ¿Ha escuchado a alguien hablar como Él? Nunca ha habido ni habrá. Estas enseñanzas son las que funcionan para la vida, y cualquiera que verdaderamente las cree, recibe paz y recibe bendición en su vida. Todo el que crea estas enseñanzas de Jesús vive en bendición. Tenga fe. Esta es la verdad, hermanos. ¿Por qué Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos? Él nunca ha cambiado. Porque su ministerio sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo el mismo. Sus enseñanzas siguen siendo las mismas. Y número 4, porque su presencia permanece incambiable. La presencia de Jesús sigue siendo la misma. Nunca ha cambiado su presencia ni cambiará. Nuestro Señor Jesús está tan presente aquí como lo estuvo cuando Él sanó a las multitudes allá en Jerusalén. Vamos a ir a Mateo capítulo 28 para que veamos este pasaje de la presencia de Jesús. En el versículo
18, vamos a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está aquí hoy? Jesucristo. ¿Usted lo cree? Sus palabras son verdad. Su presencia no ha cambiado. Ahí está. Él le dijo esas palabras a los discípulos cuando él iba a ascender al Padre. Pero él les dijo: yo voy a subir, pero aún así yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Yo voy a estar presente. Mi presencia va a ser igual. Fue como que les dijo: no voy a estar en esta carne en la que ustedes me ven hoy, pero voy a estar con ustedes en espíritu. Estaré con ustedes todos los días. Su presencia sigue siendo la misma. Él está aquí. Su presencia está en este lugar. Marcos capítulo 16. Vamos a leer desde el 16. El que creyere, dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso es que hemos creído y nos bautizamos, porque creemos en sus palabras. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Por eso hablamos nuevas lenguas también por el Espíritu. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y quién les ayudaba? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Él siguió presente y sigue presente. Él está presente todos los días. Él está aquí esta mañana. Su presencia no ha cambiado. Jesucristo, Él sigue salvando, Él sigue sanando, Él se sigue manifestando. Les recuerdo lo que dice también en Juan. Jesucristo dijo: el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y uno de los discípulos dice: ¿cómo el mundo no lo va a ver y nosotros sí? Y Jesús le dice: yo me voy, pero todo aquel que crea en mí, que acepte mis palabras, que me ame, que viva para mí. Jesús dijo: el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Y nos manifestaremos a Él, porque la presencia de Jesús sigue siendo la misma. Entonces su manifestación es exactamente igual. Él dijo: nos manifestaremos. ¿Cuántos quieren que Jesucristo se manifieste en sus vidas? ¿Qué podría ser esa manifestación de Cristo? ¿Cómo se manifestó Él? Es la misma manifestación del pasado. Cuando Él se manifiesta en la vida de una persona, hermanos, cosas maravillosas pasan en su vida. Cosas poderosas pasan en su vida. Es la manifestación de la gloria y del poder de Dios. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Su presencia está con nosotros igual. Igual como estuvo con las multitudes, Él está aquí. Les leo algunos testimonios. En Cuba, testimonios recientes. En Cuba, un hombre ciego fue a una reunión mientras estaban orando y él tuvo una visión. Él vio a Jesús y él cayó al suelo como muerto, y cuando se levantó, el hombre estaba sano, era un ciego. Esto es reciente. En la India, un estudiante hindú no creía en Cristo. En una reunión pública, mientras Cristo era predicado, Jesús se le apareció a él, le extendió las manos y le dijo: he aquí mis manos, que yo soy Jesús. El hindú empezó a llorar y clamó misericordia y fue salvado. Cierre sus ojos, por favor. Si hay alguien en este lugar que en este día sabe que necesita salvación, que necesita perdón de pecados, que necesita esa palabra de Jesús, escuchar esa palabra de Jesús que te diga: has sido un pecador, has sido una pecadora, porque Dios lo sabe. Pero si hay alguien aquí que necesita escuchar estas palabras de Jesús que te diga: tu fe te salva, ten paz, tus pecados te son perdonados. Si hay alguien aquí que necesita ese perdón,
esa salvación de Dios, levante su mano al Señor esta mañana, ahí donde usted está, y dígale. Levante su mano para que el Señor le vea y dígale: Señor Jesucristo, hoy puedo sentir tu presencia. Sé que estás vivo y presente en este lugar, porque tú lo dices en tu palabra. Y yo quiero decirte, Señor Jesús, que estoy arrepentido o arrepentida de los pecados que he cometido. He pecado mucho contra ti, pero tu palabra dice que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y como yo he pecado mucho, si tú me perdonas, yo te voy a amar, y te voy a amar mucho, y te voy a amar por siempre. Te voy a amar por siempre, Señor. Nunca dejaré de amarte, Señor Jesús. A partir de hoy, yo rindo mi vida delante de ti. Yo creo que fuiste crucificado, que fuiste muerto, que fuiste sepultado y que resucitaste poderoso al tercer día, y que hoy estás sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad. Yo lo creo. Dígaselo al Señor. Pero también creo que tu presencia está aquí, y por eso abro mi corazón y te digo: Señor Jesús, ven a mi vida. Te acepto hoy como el Señor y como el Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y que tu sangre fluya limpiándome. Hoy es mi día, hoy es el día de mi salvación. Y si estoy en este lugar, si me trajiste a este lugar, oh Dios, es porque tú me amas, y hoy recibo ese gran amor en mi corazón. Dígale: Señor, gracias. Gracias porque tú me recibes. Porque en tu palabra dice que el que viene a ti, tú no lo echas fuera, porque tú viniste para salvarme. Dígale: Señor, gracias. Gracias porque hoy, este domingo, mi nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. Y levanto mis manos para recibir de ti, para recibir el toque de tu Espíritu Santo en este momento. Y escucha las palabras de Jesús para ti. Hijo o hija, tus pecados te son perdonados. Ten paz en tu corazón. Vive en paz. Esas son las palabras de Jesús para tu vida. Y si hay alguien que tenga alguna necesidad en esta mañana, aquí en este lugar, como Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, Él está presente en este lugar, y ya sabemos lo que Él quiere hacer. Ya sabemos que Él nos ha enseñado. Hemos escuchado su palabra, pero Él quiere también tocar tu vida esta mañana. Él quiere tocar tu vida, tocar tu cuerpo. La palabra dice: pongan las manos. Así que ponga su mano en su frente en esta mañana. Póngala ahí. Porque el Señor dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Así que vamos a confiar en que al obedecer esta palabra en esta mañana y poner las manos sobre nuestro cuerpo, vamos a recibir un toque de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Mantenga su mano ahí sobre su cuerpo, porque voy a dar palabras en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Esta mañana, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo la dolencia. Yo reprendo cualquier dolor en estos cuerpos presentes.
Lo hago en el nombre de Jesús. Doy sus palabras en el nombre que es sobre todo nombre. Reprendo toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, también lo reprendo en los cuerpos en el nombre de Jesús ahora mismo. Le ordeno a la enfermedad que se aparte de cada cuerpo en este lugar. Reprendo los espíritus de enfermedad. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Ya toda enfermedad fue llevada y fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, cuando aquel cuerpo que estaba en la tumba fue sanado y levantado de ahí, ese día fuiste curado. Ese día tu cuerpo fue curado. El poder de Dios que actuó resucitando a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que hoy está actuando en tu cuerpo físico para sanar esa dolencia y esa enfermedad. Al que cree, le es posible recibir esta mañana un milagro en su vida, porque el gran hacedor, el gran obrador de milagros no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Así como Jesús estaba entre la multitud y los ciegos venían a Él y los sanaba, y sanaba a los sordos, y sanaba a los leprosos, y sanaba a los paralíticos, así esta mañana Él está presente sanando a todos en este lugar. Todo el que crea esta mañana puede recibir esa sanidad. El Señor Jesús te dice: ¿qué quieres que te haga? Y tú le dices: que me sanes esta pierna, Señor, que me sanes este brazo, que me sanes ese órgano que no está funcionando bien. Señor, una sola palabra tuya, una sola frase es suficiente. Como dijo aquel hombre: di la palabra y mi siervo sanará. Aleluya. Solo escuche. Solo escuche. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Yo te sano. Esas son palabras de Jesús. Recibe tu sanidad. Recíbela en este momento. Recibe tu sanidad en este momento. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias, Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Alabe a Dios, adore a Dios.